diseño del aula virtual que ya les va a explicar mi compañero David. Y el objetivo es que todas sus dudas respecto a cómo es el uso del aula las despejemos en este taller y de igual manera el aprovechar el tiempo en estas capacitaciones para dejar listo el material. No quisiéramos que al final de las capacitaciones recién empecemos a preparar nuestra aula y si tenemos varias asignaturas, varios cursos, quizás nos tome por sorpresa un poco el tiempo de empezar a crear nuestros contenidos. Justamente algo que hemos priorizado es el uso de herramientas de inteligencia artificial, tanto en potenciar los contenidos para los estudiantes, como facilitarle al docente también la creación de cuestionarios, calificación, incluso evaluación por parte de la IA. La plataforma Moodle nos da la gran alternativa de poder crear varias herramientas que potencien la interactividad. Muchos de nosotros quizás como docentes lo que hemos hecho es, con nuestra aula virtual, es dejarla quizás como un repositorio de tareas, de libros, quizás de PDFs o de videos, pero con las herramientas que vamos a revisar, lo que podemos proporcionar y lograr como docentes es una aula mucho más interactiva, que es justamente lo que queremos. Cada docente tiene su libertad de cátedra y en eso también está incluida la parte del aula, es decir, cómo manejamos nuestra aula tiene esa libertad. Vamos a seguir ciertos parámetros, pero finalmente el cómo potenciemos nuestra aula depende de cada uno de nosotros. Entonces, les invito a hacer todas las preguntas necesarias. Estamos en un espacio justamente donde nuestro objetivo es ese, es asesorarles en todos los problemas que han tenido anteriormente con su aula y también en las nuevas herramientas que van a conocer para cómo potenciar justamente todas estas capacidades que tiene el Moodle actualmente, sobre todo en el tema del manejo de inteligencia artificial, ya sea para la creación de cuestionarios, para la creación de nuevas tareas, y también vamos a potenciar un poco el cómo usar estas herramientas para hacer una aula también mucho más atractiva. Podemos usar recursos como videos, quizás vincular gamificación, incluir ciertas partes más interactivas en nuestra aula, con el objetivo de captar un poco más la atención de los estudiantes y al mismo tiempo también como docentes reducir parte del trabajo. Ya muchas veces cuando estamos aprendiendo Moodle nos pasa que quizás pasamos toda una tarde redactando cuestionarios, haciendo pregunta por pregunta, quizás viendo modos de calificar y el Moodle tenía algún plug instantáneo para hacer eso que quizás nos llevó muchas horas y por desconocimiento quizás no lo aplicamos. Entonces, la invitación está en tomar nota, en empezar a con los ejercicios que vayamos repasando, hacerlos no solo por cumplir aquí con este curso, sino para empezar ya con la creación de nuestra aula como tal. En este caso vamos a tener dos entornos que son muy similares, que es las aulas de semipresencial y las aulas de virtual para contabilidad. En sí son bastante parecidas, salvo un par de puntos en el tema de calificación, pero el entorno es prácticamente igual. Y asimismo también desde la unidad de tecnología educativa queremos conocer también sus sugerencias o problemas que han tenido para a futuro ir modificando y mejorando las aulas. En estos 2 años que tiene, casi 3 años que tiene la unidad de tecnología, quienes ya han estado acompañándonos conocen que hemos hecho varios modelos de aulas que han ido mejorándose con el tiempo. Entonces, la idea justamente es eso, es que con el tiempo ir mejorando, ir viendo sus sugerencias y también si tienen observaciones quizás de los estudiantes o han notado que los estudiantes tengan problemas en cierta parte, se pierdan en alguna sección o hayan hecho alguna sugerencia, nos las hagan saber justamente para ir mejorando esa parte, porque quienes finalmente van a terminar usando y aprendiendo del aula son los estudiantes, son a ellos a quienes nos debemos. Entonces, tenemos que tratar de ver el mejor entorno posible para nuestras aulas y también para nosotros como docentes nos va a ser muy útil el empezar a manejar una mejor aula que incluso nos pueda servir como currículum. Es decir, si es que en alguna otra institución tenemos que presentar estas capacitaciones, nos van a servir como respaldo y también la creación de aulas con herramientas novedosas. Entonces, les invito a participar, a conocer estas nuevas tecnologías que estamos implementando desde la unidad de tecnología educativa a través de la dirección académica y sobre todo darles la bienvenida a este espacio donde está abierto, pueden hacer todo tipo de preguntas, pueden aprender desde cero el Moodle y nos pueden ayudar con todas esas inquietudes que tengan. Entonces, les doy la cordial bienvenida a todos los docentes que se han dado pie en este espacio y le doy la palabra a mi compañero David Ordóñez que nos va a dar inicio con esta capacitación. Buenas tardes, estimados docentes. Gracias, Guillo, por esta introducción. Bueno, ¿no? Tener en cuenta que estas son 6 capacitaciones.
en las cuales nosotros vamos a ir haciendo un recordatorio de todo lo que debemos saber sobre nuestras aulas virtuales. ¿Ya? La primera sesión, la cual da fecha en el día de hoy, nos da para los docentes de nuevo ingreso. Todas estas capacitaciones van a ser grabadas y si ustedes pueden ingresar al aula virtual, van a tener un curso que se llama Capacitación Aula Virtual, en el cual todo este contenido, todo lo que vamos haciendo, lo vamos a ir grabando y lo van a tener ahí como videos cortos o pastillitas, en el cual esto les ayudará a ustedes como docentes para poder aplicarlo dentro de sus aulas. Para iniciar, voy a proceder a compartir mi pantalla para empezar esta capacitación. Bueno, si nosotros somos docentes de nuevo ingreso que recién estamos o vamos a tener en cuenta nuestra aula virtual, debemos ingresarnos a nuestra página de la universidad, que sería upec.edu.es. ¿Ya? Para lo cual deberemos desplegar el menú que dice Mi UPEC. Nos desplazaremos primero. Si nosotros no tenemos un usuario dentro de nuestro portafolio institucional, lo debemos comprobar dentro yéndonos al apartado portafolio institucional. Como segundo paso de aquí deberemos nosotros digitalizar o las credenciales que nosotros nos hayan proporcionado dentro de la dirección de TICS. Si no lo tenemos este usuario, nosotros debemos proceder ir a TICS a que nos puedan agregar o crear nuestro usuario. Nosotros debemos ingresar a nuestro portafolio, nos daremos en la parte de gestión académica, desplegaremos el menú de la izquierda que nos dice navegación principal. Nos ingresaremos a la parte de cuentas de usuario y si nosotros tenemos varias cuentas, nos reflejará de esta manera. Si nosotros tenemos nuestra cuenta institucional, que sería nuestro correo Outlook 365, con nosotros también podemos obtener el Microsoft 365, toda esta parte. Nosotros tenemos aquí mi usuario, entonces una vez realizado esto, debemos regresar a nuestra página principal de la UPEC. Nos desplazaremos nuevamente al apartado New PEC y ahora procederemos a dirigirnos al primer enlace que es aula virtual. Como primer paso nos entregará esta pantalla. Esta pantalla es la primera que nosotros vamos a ingresar. Nos deberemos identificar usando eh, nuestra cuenta Microsoft 365. Nos desplegará una subventana en el cual, bueno, yo tengo tres cuentas dentro de Microsoft, pero les ingresará con la cuenta para iniciar sesión, con la cuenta que les hayan proporcionado TICS. En este caso, para mí será david.ordóñez.arroba.pec.edu.es. Ingresaremos a nuestro portal de nuestra aula virtual, en el cual ya tendremos varios paneles. Tendremos la línea de tiempo, en el cual aquí, si nosotros como estudiantes y docentes nos reflejarán nuestras tareas, el cual vayamos realizando durante este semestre. Y también, además, tendremos la parte del calendario, en el cual nos va a decir en qué fecha están por vencer o por calificar nuestras actividades. Además, tendremos nuestro segundo apartado que será mis cursos, en el cual aquí directamente ustedes, como ya tenemos nuestras aulas virtuales, bueno, en este caso los docentes titulares ya tienen creadas sus aulas virtuales en las cuales ustedes ya pueden ir practicando todo esto y rellenando todas nuestras actividades. Pero si de tal caso no, se les ha proporcionado un aula de prueba, en el cual si nosotros nuevamente nos ingresamos, vamos a tener un aula que dice Capacitación 2026 UTE. Esta es nuestra parte de nuestros cursos, en el cual primero, como detalle, nos aparecerá siempre nuestros cursos, los cuales nosotros hemos estado participando. Y por último, tendremos nuestros cursos que nosotros ya hemos impartido o ya tenemos de otro periodo académico. Si nosotros queremos primero ingresarlos o ver en nuestros cursos, deberemos ingresar haciendo clic sobre ellos y nos desplegará una nueva plantilla. Esta plantilla, en base a lo que ya nos dijo Guillermo, eh,
nos dimos cuenta que los estudiantes y docentes querían una nueva plantilla, una nueva imagen de nuestras aulas virtuales, ¿ya? Para lo cual nosotros hemos desarrollado esta parte con nuestros nuevos, ya sea logotipos, colores, iconografía, etcétera, ¿ya? De tal manera, ¿para qué se hizo esto, no? Esta nueva plantilla, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta que, no sé, del anterior había un pequeño, se puede decir, inconveniente dentro del Moodle, en el cual si nosotros dábamos o nos queríamos poner como docentes, queríamos editar solo esta parte, si nosotros le dábamos en el modo de edición, se nos regresaba a la parte inicial, el cual esto era un poco, creo que molesto, importuno, se podría decir. Entonces, para esta nueva plantilla que se la adaptó dentro de nuestro Moodle, ahora nosotros podemos ingresarnos a cualquier parte, poner modo edición y solo nos desplegará esa parte de edición. Si yo quiero hacer solo la práctica de contacto con el docente en modo edición, solo me desplegará las actividades de nuestro modo edición. Como segunda parte, dentro de nuestras aulas virtuales y dentro de la nueva imagen que nosotros lo tenemos segmentado en dos partes, como entre la actividad de docente y la parte de anuncios, clases y planificación docente. Siempre tener en cuenta que nosotros debemos utilizar esta planificación docente como tanto para nosotros que estamos dando clases o para que el estudiante también tenga esta parte de seguimiento, ¿ya? Nosotros tenemos esta parte de la hoja de vida, plan analítico, sílabo, guía didáctica, texto base y artículos científicos. Dentro de esta parte nosotros tendremos que editarlos, ¿ya? Editarlos, pero teniendo en cuenta que todas estas actividades nosotros no debemos eliminarlos, porque nos hemos topado con los inconvenientes en el cual dice, bueno, nos dicen, yo sí modifiqué mi, mi actividad, pero la puse como modo enlace. Sí, y no digo que esté mal, pero para seguimiento académico nosotros debemos editar estas actividades, ¿ya? Nosotros, estas actividades que nosotros tenemos, un ejemplo, el texto base, lo vamos a editar ajustes y tendremos que editar solo este archivo que le tendremos que poder presionar y dar en eliminar y confirmar. Nosotros debemos ingresar una vez eliminando esto, debemos nosotros ingresar el nuevo archivo pertinente. Y también, si nosotros también dentro del aula, si pueden ver o ya lo tienen pendiente, el aula virtual solo está disponible para que ustedes como docentes y estudiantes puedan subir hasta 2 megas de espacio. Nosotros no lo hacemos porque queremos, sino porque el espacio del aula virtual lo tenemos un poco saturado. Eso, de tal manera para que no se nos sature y podamos tener varios periodos académicos acá con sus cursos pertinentes en el cual si ustedes dicen, eh, teniendo en cuenta, si yo quiero clonar una actividad de nuestra parte, por decir, de mi periodo académico, lo podemos hacer en esta plantilla. No quiere decir que nosotros no podamos clonarla. Sí, pero teniendo en cuenta que debemos borrar algunas partes que se clonen de una plantilla a otra, ¿ya? Y si nosotros queremos inicialmente cambiar esto y nos dice que solo el límite permitido es solo en 2 megas, lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer una subiéndolo a nuestro OneDrive, creando una carpeta, me imagino una carpeta que se llame, se llame 2026, me imagino le pongo cualquier color, y dentro de esta parte, dentro de esta carpeta, nosotros ir ingresando toda nuestra documentación pertinente, ¿no? Y una vez hecho y realizado esto, nosotros como sugerencia les pedimos que, bueno, hace un semestre se les proporcionó un formato de una guía. Ese formato de la guía si lo podemos adaptar borrando y dejando la portada y un texto en la segunda página y colocando ahí nuestro enlace, lo podemos hacer de tal manera para que ese PDF que nosotros vayamos a generar, lo podamos,
subirlo dentro de nuestra aula, nuestra planificación docente en esta parte, para que, como ya les había mencionado, nosotros lo tenemos que hacer para seguimiento académico dentro, editar esta actividad, no borrarla, ni editarla, ni cambiar el nombre, ni realizar cualquier tipo de modificación dentro de esto. Como siguiendo con la explicación de nuestra nueva imagen de nuestra aula virtual, básicamente lo que se cambió, como ya lo dije, pero fue el tipo de logotipos, toda esta parte dentro de esto. Si nosotros en este semestre se les permitió que esta tabla se la puedan realizar o la puedan editar a su manera. De tal manera, ¿cómo lo podemos realizar para que esta tabla la tengan pendiente nuestros estudiantes y nosotros como tener nuestra planificación? Lo podemos seleccionar. Una vez realizado el tipo modo edición, lo activamos, nos desplazamos hacia la parte de la tabla, le damos en la parte de editar ajustes, nos desplegará toda esta tablita en el cual si yo quiero poner cualquier fecha 9/02/2026 lo podemos hacer, y porque esta tabla ya está predeterminada para que nosotros la podamos editar a nuestra manera, ya que en algunas materias no se les colocó estas semanas por lo que me habían mencionado que no se pueden adaptar un poco a esta tabla. De igual manera, si nosotros, un ejemplo también, nosotros tenemos el inconveniente, si nosotros escribimos, pero no se nos ve reflejado, no pasa nada, sino que la palabra está en blanco. Ya, esto es un inconveniente que tiene Moodle, pero para solucionarlo debemos seleccionar la parte y debemos colocar de tipo color negro, perdón, negro. ¿Ya? De tal manera que esto se lo va a realizar y se va a reflejar de esta manera. Si nosotros podemos colocar y cambiar a nuestra disposición. Lo único que debemos hacer, una vez realizados estos cambios, nosotros lo podemos dar en guardar cambios y regresar al curso. Como ya les había mencionado, esta aula virtual ustedes están ingresados como estudiantes, en el cual dentro de esta aula virtual ustedes pueden ver todos los tutoriales que se han venido trabajando dentro del Edu virtual, como sería el ingreso al aula virtual, edición del perfil docente, que esto ya lo vamos a ver enseguida, la planificación académica, que ya lo vimos recientemente, y así sucesivamente. ¿Ya? Como tenemos aquí la edición del perfil docente como primera instancia, deberíamos nosotros tener. ¿Cómo editamos nuestro perfil? Este perfil nosotros es importante para hacerles un seguimiento a sus actividades. Lo podemos hacer seleccionando en el nombre de nuestro usuario, le damos clic, le damos en la parte de perfil, nos desplazará esta parte y lo que nosotros creamos pertinente le ponemos en editar perfil. Se nos desplegará toda esta parte de opciones. Nosotros deberemos ir cambiando según eh, según sus opciones. Como aquí yo me voy a colocar la ciudad que es Tulcán, una pequeña descripción. Soy docente de la carrera, me imagino, de contabilidad o de educación básica o inicial. Poner un poco su perfil, detallarlo, agregar nuestra imagen de usuario. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en agregar, subir archivo, le damos en elegir archivo y subimos la imagen correspondiente, en este caso mi foto de perfil, y le damos en subir archivo. Una vez realizado esto, se nos va a desplegar que ya tenemos un archivo aquí. Tener en cuenta, ¿no? Y esto
para próximas calificaciones que nosotros vamos a ir viendo en estas sesiones, tener en cuenta que nosotros tenemos una parte que dice opcional. En esta parte siempre tener en cuenta que nuestro número de cédula esté correcto digitalizado. ¿Para qué? Para que también esto decirles a sus estudiantes que también editen o verifiquen si su número de cédula está correctamente, ya que esto, como está conectado el aula virtual con nuestro portafolio institucional, es para migrar nuestras notas, porque ya nos han venido casos de que existen o no es su cédula del estudiante correcto. Entonces nosotros debemos verificarlo de esta manera, para que nosotros con esta cédula, nosotros les podemos decir decirle que Moodle, este estudiante tiene esta cédula, nos pasa estas notas. De esta manera nosotros podemos ir verificando cada, cada nota de nuestro estudiante o decirle si es que tienen algún inconveniente, decirle que revisen su número de cédula, que es, como ya lo dije, perfil, le agregamos en el perfil, nos desplazamos a la parte inferior. Aquí, si nosotros creemos pertinente cambiar solo el nombre o el apellido, como aquí mi nombre es Ordóñez, pero no se lo digitaliza bien, la ñ, me pone este carácter especial. Entonces nosotros aquí procederé a editar y poner el nombre correcto en caso. Lo único que no debemos editar es nuestro nombre de usuario y el correo electrónico, ¿ya? Esto nunca debemos realizarlo, porque si no tenemos inconvenientes al ingresar a nuestra aula virtual y debemos realizar un proceso de restablecimiento de correo, que eso no lo queremos. Aquí también seleccionamos el país, que en este caso Ecuador, y damos por finalizado nuestro perfil docente. Una vez realizado esto, nos agregará todos los cambios han sido actualizados para tener en cuenta esta parte. Como siguiente paso, nosotros tenemos nuestros cursos y nuestras aulas virtuales, pero si nosotros nos damos cuenta, dentro de nuestras actividades, primero apago el modo edición. Tenemos en cada parcial, tenemos nuestros cuatro componentes de aprendizaje, que es aprendizaje contacto con el docente, práctico experimental, autónomo y la evaluación. Nosotros siempre vamos a tener estas actividades, por así decirlo, predefinidas, en las cuales nosotros debemos tener en cuenta que estas son actividades que el docente las puede utilizar o las puede reutilizar, ¿ya? Pero estas no quieren decir que estas deben estar siempre, porque nos va a dar un pequeño error dentro de nuestra libreta de calificaciones, que eso lo veremos en otra sesión, ¿ya? Si nosotros las queremos reutilizar, un ejemplo, yo quiero reutilizar la parte de enseñanza guiada y nosotros queremos dar en la parte de, si nosotros me digo, me gustó este formato, lo voy a reutilizar, lo puedo hacer. ¿Cómo? Le damos en la parte de configuración, nos desplegará esta parte donde nos dice el cuadrito. Para hacerlo un poco más grande debemos desplazarnos a esta parte donde nos dice redimensionar. Lo haremos un poco hacia abajo teniendo presionado nuestro botón y lo haremos para abajo. Nosotros aquí deberemos hacer el cambio respectivo. Un ejemplo, nosotros cogió y se nos borró toda la actividad. No sabemos cómo volver a realizarla. Nosotros tenemos un botón dentro de todas estas opciones, tenemos un botón que nos dice Insert Predefinite HTML Blocks. Nosotros presionamos dentro de este botón y tenemos eh, plantillas predefinidas de lo que nosotros necesitemos utilizar. En este caso, lo que se me eliminó fue una actividad de ejemplo o la base de la actividad. Entonces yo ya la encontré, entonces yo cojo y selecciono. Una vez seleccionada, no hago nada más, sino le doy en insertar. Una vez hecho esto, se nos desplegará nuevamente estas opciones. Entonces aquí ya podemos ir colocando nuestra actividad, detallándola.
tenemos que borrar aquí, como nos dice ejemplo, debemos ir borrando estas partes. Aquí en la parte de instrucciones, de igual manera, aquí nos dice escriba qué hacer antes, ejemplo. Estos ejemplos se los puso para que el docente tenga en cuenta qué deber poner ahí. Así que nosotros debemos ir eliminando estos ejemplos e ir colocando lo que nosotros creamos pertinente. Aquí, si nosotros no necesitamos el formato de participación, un ejemplo, nosotros lo podemos borrar. Nosotros podemos editar este formato a nuestro gusto, ¿ya? Si nosotros queremos también colocar el plazo, esto es importante. Aquí nosotros debemos colocar el plazo para que los estudiantes de una u otra manera tengan en cuenta siempre las fechas de evaluación o las fechas de cierre, ¿ya? En las cuales nosotros, un ejemplo, aquí como voy a seleccionar el 15 de julio, lo voy a dejar para que el estudiante siempre tenga en cuenta esta parte. Y la modalidad la escojo si es que es síncrono o asíncrono. Lo único que tendré que seleccionar la palabra y borrarla. Y así nosotros tenemos nuestra actividad ya, por así decirlo, desarrollada. Lo único que tendremos que irnos es desplazarnos hacia abajo. Tenemos la parte de disponibilidad, la cual nosotros nos permite decir, el estudiante puede permitir las entregas desde qué fecha hasta qué fecha, la fecha de entrega. Y si nosotros queremos poner una fecha límite, que esta fecha límite la utilizamos para decir que hasta aquí puedan entregar, hasta tal fecha y nunca, y no abrirles nunca más, se utiliza esta opción. Ya, si nosotros no queremos o que decimos que los estudiantes pueden entregar de forma tardía, la podemos dejar habilitada o deshabilitada según lo crean correspondiente. ¿No? Lo único que tendremos que hacer aquí, por este caso, hasta aquí. Deberemos en dar guardar cambios y mostrar, y nuestra actividad quedaría pertinentemente desarrollada. Nos dirigiremos al aprendizaje en contacto con el docente, teniendo en cuenta nuestra tabla anterior, la cual nosotros editamos. Si nosotros tenemos aquí en el aprendizaje en contacto con el docente, tenemos, por así decirlo, 5 actividades, pero en la tabla solo nos decía que tenemos que subir una o dos. Lo único que deberemos es ir eliminando. Nosotros tenemos esta opción que nos dice acá abajo, acciones masivas. Esas acciones masivas nosotros las podemos ir seleccionando varias y las podemos ir moviendo o eliminando. En este caso yo las voy a borrar, excepción de la enseñanza guiada y del foro académico. ¿Ya? De este caso nosotros lo vamos a borrar y las vamos a dejar nuestras actividades correspondientes. En este caso, por así decirlo, borré una que no quería, que sería, vamos a hacer el ejemplo con enseñanza guiada, que era la actividad que recién actualicé, la doy en borrar. Y decimos, no, ya me toca hacer de nuevo la actividad o la tengo que volver a realizar. Para este caso, utilizaremos la papelera de reciclaje, que nosotros la encontraremos en la parte de general. Nos daremos en la opción donde dice más. Y aquí nos dice papelera de reciclaje. Y aquí nosotros encontraremos todas nuestras actividades que nosotros hayamos eliminado para nosotros volver a reutilizarlas. Bien. Nosotros lo único que deberemos hacer es seleccionar la parte de la actividad que nosotros hayamos borrado y le damos en la parte de este botoncito que nos dice restaurar. En este caso, la enseñanza, como nos dice aquí, enseñanza guiada ha sido restaurada y la podremos ver en la actividad correspondiente. Tener en cuenta que esta papelera de reciclaje solo está activa o los archivos que nosotros borremos solo está durante 7 días. En estos días, 7 días, las podemos recuperar. Después esto las eliminará automáticamente y nosotros ya no las podremos volver a utilizar y ahí sí tendremos que hacer retomar esta parte de volver a realizarla. En este caso, aprendizaje en contacto con el docente para revisar si es que está nuestra actividad y aquí la tendremos nuevamente.
Para nosotros evaluar nuestras actividades, cuando nosotros hayamos realizado esta actividad y el estudiante ya haya subido las actividades correspondientes, lo que debemos hacer es ingresarnos a nuestra actividad, dando clic en el nombre, nos desplazaremos hacia abajo, aquí tendremos el botón que nos dice calificar. Dentro de este botón nos desplegará nuestros usuarios correspondientes. En este caso, en este curso no hay usuarios, pero a nosotros nos dará, permítanme buscar un curso en el cual haya estudiantes. En este caso, ya tenemos nuestro curso, el cual son todos los docentes de estas sesiones, ¿ya? Para cuales, como ya les había dicho, tenemos todos nuestros tutoriales. Volviendo al tema de cómo calificar una actividad, debemos seleccionar nuestra actividad, debemos desplazarnos hacia la parte inferior y le damos presionar en el botón calificar. Dentro de calificar nos desplegará el nombre del estudiante cual nosotros vayamos a calificar y colocaremos la nota correspondiente y daremos nuestra retroalimentación. Bien. Para nosotros regresar a nuestra actividad, una vez realizados los cambios, nos dirigiremos, si queremos dirigirnos a la tarea, si queremos dirigirnos al curso. Deberemos escoger una de las tres opciones para irnos y desplazarnos dentro de nuestro aula virtual. En este caso, dentro al curso de capacitación. Como siguiendo con nuestra aula virtual, deberemos tener en cuenta que también tenemos la parte de clases, ¿ya? Esta parte es fundamental para el estudiante, en el cual nosotros debemos realizar unos cambios. Como primer paso, deberemos ingresarnos, nos desplegará el horario de clases, el cual nosotros deberemos editar según nuestro horario correspondiente. Y aquí nos dice enlace para clases grabadas. Le daremos nuevamente en modo edición. Nos desplazaremos hasta la tabla correspondiente. Nuevamente en los tres punticos de la parte superior derecha le daremos en editar, editar ajustes. En este caso nosotros podremos editar tal nuestro horario correspondiente. Nuevamente se me borró mi horario docente. Volvemos a la opción de Insert Predefinite Block HTML Blocks. Damos un clic y tenemos nuestro horario de clases. Daremos un clic sobre este y le daremos Insertar. Así tendremos nuestro horario de clases. Y una vez realizados nuestros cambios correspondientes, dentro de la tabla, nosotros le podemos poner 7:00 hasta las 9, por ejemplo. Tendremos el lunes y el miércoles, por así decirlo, y tenemos que eliminar esta parte de instrucciones del docente. Y una vez realizado esto, vamos hacia la parte inferior y guardar y regresar al curso. Nosotros ya tenemos editado nuestro horario de clases. Aquí nos dice la parte de enlace para clases de Microsoft Teams. Esta parte nosotros la debemos crear nuestro enlace. Si nosotros queremos hacerlo desde Teams, no hay problema, pero también podemos recordar que también se lo puede hacer desde el aula virtual, de esta manera.
Una vez realizado esto, nos dirigimos a la parte donde dice añadir contenido, actividad o recurso, y aquí nosotros tenemos la opción de Teams Meeting, que estas son nuestras clases virtuales. Lo único que debemos hacer es iniciar sesión, nos aparecerá toda esta parte en la cual deberemos realizar las configuraciones primero. Entonces, digitalizamos el botón donde dice ingresar, nos desplegará esta pantalla, cual nosotros deberemos elegir la cuenta correspondiente. En este caso, un ejemplo, ingresaré con mi cuenta y aquí nos dice crear el enlace de Teams. Crearemos el enlace de Teams, pondremos el título, la fecha, de qué horas a qué horas. En este caso lo dejaré por defecto, pero nosotros lo podemos cambiar seleccionando y poniéndolo en el calendario según la fecha correspondiente, también el mes, sí, desde hasta. Lo queremos hasta el 9 de febrero, hasta las 5. Tenemos una hora, si nosotros los queremos desplazar, sería hasta las 20 horas, sería 4 horas, y así sucesivamente. Le daremos un nombre que sería reuniones, y eso es lo único que deberemos hacer. Le daremos en el botón de crear, esperaremos un momento hasta que se conecte a nuestro Teams, lo haya creado. Una vez realizado esto, lo haremos en guardar cambios y mostrar. Vamos nuevamente a crear, ya que por internet se me salió y no la creo. Vamos a hacerlo nuevamente, pues desplazaremos en la parte. Si nosotros no queremos desplazarnos de esta manera que le hacemos hacia abajo, recordar que tenemos nuestra parte del índice del curso. Si nosotros nos vamos al título de la actividad, en este caso, como yo estaba en la parte de clases, nos desplazaremos de esta manera para no hacer tanto scroll hacia abajo. Es un poco molesto. Lo que vamos a hacer, presionamos en la parte de clases, nos dirigirá a este apartado y volveremos a hacer el enlace de clases de Teams. Volvemos a crear el archivo o la actividad. Volveremos a hacer en la opción de Teams, la reunión de Teams. Crearemos nuevamente la reunión, la fecha de la hora y nuevamente tendremos, por ejemplo, estas fechas. Le daremos en crear, le pondremos el nombre y le daremos en crear. En este caso, por temas del internet, creo que no la está creando la actividad. Entonces pasaremos nuevamente a la parte de clases. Y una vez que hayamos hecho este paso, bueno, en este tema del internet, eh, después la crearemos y se verá reflejado. Nosotros queremos, como los estudiantes quieren ver nuestras, por así decirlo, la tutoría o las clases grabadas, lo podemos realizar y tenemos el apartado de un libro. Este libro se lo han nombrado clases grabadas. Nos ingresaremos dentro de estas clases grabadas y nos desplegará estas opciones, el cual aquí dice clase 1, grabaciones del Microsoft Teams y ponga el tema de la clase. ¿Cómo hacemos o editamos esta parte? ¿O cómo nosotros podemos agregar más hojas? Porque tenemos más clases. Primero, para editar la opción de la primera hoja, nos desplazaremos a la parte de la derecha y aquí tenemos este lapicito. Este lapicito nosotros tendremos que presionar y nos dejará editar esta parte. Lo único que nosotros tendremos que hacer dentro de esta parte
es agregar aquí nuestro código embebido de nuestra grabación. Debemos editarlo y ponemos control, lo pegaremos y ese sería de tal manera. Esto también lo tendremos que eliminar y así tendremos nuestras clases grabadas. Si nosotros queremos agregar una nueva hoja, lo deberemos hacer al final de cada hoja. Tenemos el botón más, debemos poner clase 4, poner el contenido, que en este caso voy a digitalizar cualquier otro que sería clases grabadas de Microsoft Teams. Agregamos nuevamente y le damos a insertar y tendremos nuestra otra hoja que sería clase 4 y ya la tendremos aquí. Debemos hacer el mismo paso que es editar y poner nuestro enlace de nuestra grabación para que el estudiante pueda revisarlo. Como siguiente paso para nosotros tener en cuenta dentro de nuestra aula virtual, siempre ha habido casos que decimos que un estudiante por A o B circunstancia se pudo haber o ya no está dentro de nuestro curso y se pasó a otro paralelo, pero sigue constando dentro de nuestra aula virtual. ¿Cómo lo podemos eliminar? Nosotros lo podemos eliminar de tal manera para que ya no nos presente dificultades dentro de nuestras calificaciones. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la parte de general. Una vez realizado esto, nos desplazaremos en la parte de participantes. Nos dirigiremos, un ejemplo, a cualquier estudiante. En este caso lo voy a eliminar en esta parte de que nos dice dar de baja. Una vez realizado esto, a nuestro estudiante ya no estará matriculado en nuestro curso y así ya no tendremos ese inconveniente. También verificar que nuestros estudiantes eh, no tengan o no sean los mismos. ¿Cómo me explico? Teniendo en cuenta si es que tenemos dos estudiantes con el mismo nombre y el mismo apellido, que son correos duplicados, para que no tengamos esa dificultad entre saber cuál es nuestro estudiante o pedir que nosotros nos pida que lo demos eliminando o demos de baja a ese usuario. Como también tener en cuenta, ¿no? Que si es que son los estudiantes o ustedes como docentes eh, que no puedan acercarse a la unidad de tecnología, nosotros tenemos la opción en la parte superior, tenemos soporte. Esta parte de soporte es fundamental porque aquí nos dice soporte técnico para las carreras en línea y semipresencial. Si nosotros damos clic dentro de esta parte, nos desplegará una página con esta pantalla, en el cual nosotros aquí no deberemos realizar nada, sino nos iniciaremos con nuestro Microsoft 365. Ingresaremos y ustedes aquí dentro de esta parte nos pueden detallar o pedir sus requerimientos, o sea, si tuvieron problemas con algo, eh, si tienen inconvenientes dentro de las aulas, lo podemos realizar dentro de esta plataforma. Bueno, en esta parte, como yo soy el administrador, me sale de esta parte. Ustedes van a tener dentro, justo en el centro, una parte que dice agrega tu pregunta. Nosotros nos llegará esa notificación para nosotros dar ese soporte. Volviendo al tema de la planificación, si nosotros también decimos, se nos hace un poco tedioso dentro de subirlo al OneDrive o o subirlo a cualquier plataforma como nuestro Drive de Google, lo podemos realizar. Si es pertinente,
podemos realizarlo con herramientas que tenemos en Internet. Una de estas páginas que a nosotros nos ha servido para subir o disminuir el peso de nuestros PDFs es una de las páginas que se llama I Love PDF. Tenemos varias aplicaciones que nosotros podemos hacer dentro de nuestro PDF. En este caso, la que vamos a utilizar es comprimir archivos PDF, ¿ya? O también, pero aquí tenemos de JP a PDF, Word a PDF, y tenemos un sinnúmero de actividades. Lo único que tendremos que hacer es seleccionar archivo PDF, seleccionaremos el enlace pertinente, le daremos en compresión extrema y tendremos que comprimir nuestro archivo. Le damos en comprimir PDF y aquí nos dice que nuestro archivo pasó de pesar 425 kilobytes a 71 kilobytes, en el cual nosotros vamos a descargar y tendremos y lo podremos subir dentro de nuestra aula virtual. Lo único que debemos hacer es, dentro de la actividad, editar, ajustes, deberemos eliminar pues, la actividad correspondiente y le daremos en eliminar. Confirmaremos, buscaremos el archivo correspondiente, que en este caso sería este archivo, que ya está compreso, y podremos subirlo. En este caso nos dice que pesa 71 kilobytes y ingresaremos. Para que nuestros PDFs, porque tenemos varias formas de visualizar nuestros PDFs, lo podemos hacer una que cuando presionan lo descarguen, que creo que es una no tan preferible para los estudiantes porque se les va a llenar el espacio y no saben cuál archivo es. Lo podemos realizar de esta manera. Nos vamos, una vez subido el PDF, nos vamos a apariencia, nos vamos a la parte de mostrar y aquí nos dice automático, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es coger la segunda opción que nos dice incrustar. En esta parte de incrustar, la seleccionamos y es lo único que nosotros debemos utilizar para nosotros mostrar. Lo único que tendremos que hacer es guardar cambios y mostrar y a los estudiantes se les dará los archivos PDF. Tener en cuenta que para que funcione esta parte solo funciona con archivos PDF, de tal manera que los estudiantes se les va a ver así para que no tengan que estar saliendo y verificando eh, en otros navegadores o en otros archivos. Como ya les había dicho, aquí todas estas opciones de todas nuestras actividades son de ejemplo. Si a nosotros no nos interesa o no tenemos en cuenta que esta actividad nos pertenece a la clase, deberemos irla eliminando. La debemos ir eliminando y dejando la opción de las actividades dentro de nuestra tabla de planificación.
Y con eso sería la parte de inicio de nuestras aulas virtuales, para lo cual doy el paso si hay alguna pregunta o algún inconveniente dentro de esta nueva plantilla. Bueno, como pueden ver, esa ha sido una pequeña introducción a todo el tema general de lo que es el manejo del curso. Si de esta parte tienen alguna pregunta, alguna observación, entonces damos pie a que abran el micrófono para que nos consulten y volver a repetir alguna parte que necesiten. O en el chat también pueden escribir alguna duda si tienen. Listo. En la siguiente clase ya veremos un poco más detallado cómo crear la parte del perfil del docente, incluso qué colocarle, fotografía, todo esto como para organizar bien la parte del perfil, que también les sugieran a los estudiantes también cómo crear su perfil, porque muchas veces cuando no colocan fotografías y tenemos varios cursos es difícil recordarlos por el nombre, entonces lo ideal sería que tanto el docente como los estudiantes tengan un perfil que se vea profesional, con la fotografía colocada, una pequeña descripción y todo lo que sea necesario para poder contactar con el docente. De igual manera, Eh, en las siguientes clases iremos viendo recursos para seguir manejando. una Sí, sí. pregunta, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jairo? Buenas tardes. Una pregunta. La situación cuando usamos el Teams y que ustedes nos dicen que podemos poner el enlace, las clases generalmente son cíclicas, ¿no? En cierto sentido, porque por ejemplo yo la pongo martes y cada martes a la misma hora pasa. Entonces deberíamos dejar el mismo enlace, ¿verdad? O sea, ahí y lo único que deberíamos cambiar son las clases grabadas. No sé si estoy por ahí. Exacto, para eso es la parte de que nosotros creamos. Nosotros tenemos la misma clase el día, por ejemplo, el lunes, ya tenemos un mismo enlace para todo eso. Lo único que tendríamos que ir es actualizando nuestro libro de clases grabadas para que ellos tengan en cuenta o sepan dónde están en cada clase. Ya, Sí, otra justamente pregunta era de que si en esta ocasión, en estas aulas virtuales ya van a estar matriculados los estudiantes o debemos matricular nosotros. Sí, sí van a estar matriculados los estudiantes. Lo único que estamos esperando es ahorita las legalizaciones de las matrículas de los estudiantes para nosotros seguir matriculándolos dentro de sus cursos. Muchas gracias. sí, igual nos informan cualquier novedad de lo que decíamos, que hay estudiantes, por ejemplo, que se han retirado y no han comunicado su retiro, y cuando vuelven a reingresar se les vuelve a crear un correo con el mismo nombre. Entonces, por lo general, están dos estudiantes con el mismo nombre matriculados en el aula, o a veces pasa incluso que por alguna cosa están en otra aula. Entonces, las primeras semanas sí es necesario como depurar a veces un poquito la lista. Pasa a veces que algún estudiante tuvo alguna matrícula especial fuera del cronograma o algo, entonces a veces no consta en las primeras listas, es necesario incluirlo o revisar siempre este tema de las matrículas. Por default lo que se hace es recibir un listado en Excel y todo ese listado desde el sistema se lo agrega directamente al aula, pero puede haber algún caso especial que es necesario que los docentes informen si es que detectan. Ujú. ¿Alguna duda más? Listo. Si no hay más preguntas, entonces, como pueden ver, estas capacitaciones van a ser de duración de una hora. Lo que les invitamos es a la próxima clase que ya tengan alguna parte de los recursos. Por ejemplo, si ya quieren realizar un tema de un test, un cuestionario, tenerlo listo para ir juntos revisando en qué parte y cómo colocarlo para que funcione bien. De igual manera, si recuerdan que han tenido algún problema en la creación de contenidos, de aulas, en el tema quizás de clonar, algún problema anterior que han tenido, este es el momento entonces para preguntarlo y viendo todos volver a hacerlo, porque quizás de algún error o alguna equivocación que hayamos tenido, todos podríamos aprender porque quizás nos puede pasar a futuro. Entonces, para la
Siguiente capacitación, lo que pediríamos es que ya tengan algo del material que ustedes van a usar en sus clases para empezar a insertarlo en esta clase de prueba, de manera que luego puedan duplicar esta aula y ya tener avanzado su clase de la asignatura que estén preparando en este momento. Entonces, si ya no hay más preguntas en este momento, ¿alguien más, alguna duda, algún comentario? Listo. Una pregunta adicional. No sé, en el anterior semestre nos pasó algo. En la situación de la hoja de vida, ¿podríamos entrar a la hoja de vida y ver qué es lo que debemos poner? No sé si es posible. Claro, en este momento vuelvo a compartir la pantalla. Aquí estamos realizando la parte de la hoja de vida. ¿Qué inconvenientes realmente? Bueno, en cierta forma quisiera que la pueda hacer, o sea, un poquito de ejemplo como para poderla culminar, simplemente porque no sé si de aquí se sacan, por ejemplo, la situación de indicadores, o sea, yo lo hago porque de pronto puede ser indicador esto en la relación de la materia con el título. No sé si va a ser importante o colocamos lo más básico, no sé, por eso era. Eh, sí, son unos indicadores que no hace seguimiento académico. Por eso les pedimos que toda esta parte de planificación se la realice si es que la primera semana de que inician clases o como los docentes que ya tienen sus aulas, ir modificándola, ¿no? Tener en cuenta que justamente la parte de la hoja de vida, la vamos a retomar detalladamente en la segunda sesión de estas capacitaciones para que si tienen alguna duda o algún inconveniente, cómo cargar la foto o qué experiencia profesional tienen, irla realizando paulativamente. Ah, ya, entonces la siguiente sesión lo hacemos, ¿no es cierto? Ya, Exacto. gracias. Ok, gracias. Profesor Edwin Mesa, ¿tiene una pregunta? Gracias. De una vez aprovecho preguntando respecto eh, en este caso, a la hoja de vida que estamos mencionando. eh, ¿Podemos nosotros clonar o copiar esta hoja de vida para todas las aulas? Porque la intención que están conversando en este momento es clonar las aulas, pero en realidad muchas veces uno recurre o intenta clonar de pronto una actividad específica o en este caso la hoja de vida y que en lo personal cuando he tratado de copiar, porque no ha habido la posibilidad de clonar, se distorsiona, difiere bastante esa división que tenemos entre las dos columnas de información de esta hoja de vida. ¿Se pueden clonar entonces actividades específicas? Sí, se pueden clonar, sí, actividades, pero teniendo en cuenta que debemos tener algunos parámetros en cuenta. Eso también lo vamos a hacer en una de estas sesiones. Lo vamos a explicar detalladamente para que no tengan esos inconvenientes más que todo. O si nosotros Ya. queremos duplicar esta parte de la hoja de vida, la Va podemos para hacer. todas las aulas, ¿verdad? Sí, lo que tendríamos que hacer es en cada aula irla agregando, porque no Ajá, podemos hacerlas todas de seguido o todas instantáneas. claro, claro. Ya, pero el caso es que sea el mismo formato, no se Sí, distorsione, como ves, exacto. Ya, muchas gracias. Estamos pendientes entonces. Listo, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Listo acá. David me preguntó una docente por el tema. Si cambió el diseño del aula, ¿se va a poder clonar las asignaturas que ya tenían en el anterior? Podemos optar por clonar las actividades, más no toda la aula virtual, porque funcionan de una manera tan diferente, una de un periodo académico a otro periodo académico, que puede haber unos inconvenientes, pero sí las podemos importar.
Importar actividades sí podemos hacerlo. Ya, listo. Importar entonces. Listo. Justamente, sí, justamente también esa es la idea que si ya tenemos algo preparado de anteriores aulas, podamos copiar partes, pero también innovar. Es decir, también la parte del docente es ir aprendiendo cosas, ir mejorando las aulas. Nos daban el ejemplo, por ejemplo, de las aulas en presencial donde los estudiantes de un nivel superior vendían, por decir, un examen o decían, ah, yo tengo esta tarea, te la vendo porque el aula era exactamente igual por 3 o 4 años seguidos, no cambiaba nada. El docente seguía repitiendo su aula semestre tras semestre, entonces los estudiantes se daban cuenta de esto y ya tenían cuestionarios, ya tenían tareas hechas o ya sabían y les avisaban a los otros cursos inferiores qué es lo que iba a enviar de tarea. Entonces la idea justamente es poder copiar contenidos, poder copiar ciertas tareas que sí son necesarias pero en otras cosas también ir cambiando un poco la ola, irla innovando. Listo, a ver si ya no hay más preguntas. Listo, si ya no habría más dudas, entonces les esperamos en la siguiente capacitación, donde la idea sería que ya vayamos teniendo los contenidos de nuestra aula para nosotros irles ayudando a que ya vayan armando cada parte, si se les facilita luego poder duplicar esta aula o ya hacer la aula real que usaríamos de nuestra asignatura. Entonces, estamos justamente a una hora exacta de la capacitación. Les queremos agradecer, solamente voy a tomar un par de capturas de las personas que han estado presentes. Y listo. Y listo, solo estoy tomando un par de Muchas gracias. capturas. Ujú. Listo, entonces continuamos con estas capacitaciones y queremos apoyarles en la creación de su aula y ya vamos a ver un poco más de tecnologías nuevas hacia el final. Listo, ya que encendí la cámara, entonces otra fotito, ahí les va. Eso ya que están encendiendo las cámaras. Listo, entonces muchas gracias. En la siguiente sesión, David, no sé si creo que íbamos a tener una lista, vamos a tomar lista en la siguiente como un for un link para que tienen quien ha estado. Y esta clase igual queda grabada para lo que vamos a hacer es crear también un aula de Moodle, es decir, un ejemplo de aula con todo lo que vayamos grabando de estos videos, vamos a crear también contenido para links a las páginas de inteligencia artificial, todo esto va a estar como un repositorio en esta aula que va a ser como una asignatura más, es decir, van a estar matriculados en el curso de Moodle y van a poder continuar ahí revisando estos materiales. Listo, entonces, Gracias. sin más, muchas gracias a todos por darse su tiempo y les esperamos en la siguiente capacitación. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta pronto. Gracias, una buena tarde. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas tardes con todos. Gracias, buenas tardes. David, buenas tardes. Sí, buenas tardes, David. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe una consulta, no sé si me podría ayudar con algo. Lo Dígame. que pasa es que justo hoy traté de ingresar a las aplicaciones de Microsoft y no me permite, me sale que la licencia está caducada. No sé si me llegó un correo la otra vez que toca actualizarle, pero no le puedo hacer. No sé si de pronto usted me puede ayudar. Lo que me dijeron desde TICS es que tiene que cerrar sesión y volver a ingresar. Es un problema que sí les está pasando a algunas personas, pero me dijeron que lo único que hay que hacer es cerrar sesión y volver iniciar sesión con sus credenciales. Ah, ya, nada más, porque Sí, ahorita que estuve en la capacitación no me permite ingresar al Word, entonces le voy a reiniciar también la computadora para ver si funciona. Ya, muchas gracias. ¿listo, David? Ya, hasta luego. Hasta luego.